Empezar. Como saben, los que ya han venido, la primera clase, la primera charla es teórica, porque hay muchos asistentes nuevos y entonces, para que no se vuelva una cosa incomprensible o tan incomprensible. Así que la primera es teórica. Siempre el cine, o como nosotros lo llamamos, el concepto de cine, lo primero es ubicarlo dentro de la historia del arte, también de la historia. Vamos a empezar por la historia del arte. La primera categoría o el primer concepto teórico del concepto de cine, de nuestro libro, concepto de cine, dice que el cine, el concepto de cine, es un ajuste de cuentas con el Renacimiento y el Romanticismo. Así que ahí primero tenemos que ubicarnos, o sea, en qué respecto es un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas no es como el de la familia Corleone, que es más radical, digamos, sino que el ajuste de cuentas es un balance. Esto es, toma de las artes anteriores o de los períodos estéticos anteriores, que puede ser utilizado, reutilizado, o como se dice a veces resignificado, a mí mucho eso no me gusta, reactualizado. Porque el cine, el concepto de cine es una aduana simbólica. Esto el cine es un gran lector de la historia y de la historia cultural del arte. Entonces, ¿a qué refiere este balance o este ajuste de cuentas, esta aduana simbólica donde hace pasar ciertas cosas y otras no, cuando la aduana funciona, ¿no? En el concepto de cine no hay coimas. Pasa lo que tiene que pasar. Entonces tenemos que definir un poco estas dos palabras o estos dos conceptos, además de barroco, que son el Renacimiento y el Romanticismo. Primero aclarando que tanto Renacimiento y no Romanticismo, sino Renacimiento no es una palabra que se usaba, digamos, en la Florencia de 1400. O sea, el Renacimiento es un concepto polémico recién acuñado 400 años después, hacia 1830. Y está acuñado en sentido polémico. En realidad, todo concepto es polémico, incluso los nuestros. ¿Qué quiere decir esto? En filosofía, en el pensar y poetizar, todo concepto, toda definición, necesariamente, lo sepa o no, mejor que lo sepa, desde luego, es polémica. O sea, tiene un pólemos, tiene una disputa, una guerra, preferiblemente incruenta, aunque a veces no, con respecto a un concepto que se le opone. Así como, por ejemplo, Marx dice que la historia es la historia de la lucha de clases, obviamente se está oponiendo, entre muchas cosas, se está oponiendo a Adam Smith y a los creadores del liberalismo económico. Entonces, Renacimiento primero no es un término que usaba, o sea, no es que Leonardo y Miguel Ángel se cruzaban por Florencia, estamos en el Renacimiento, no. Bueno. Y precisamente está utilizado en concepto polémico en sentido de algo que no es, según nuestro criterio y el de muchos otros, lo que es el Renacimiento. La extensión del Renacimiento varía, pero más o menos puede situarse entre 1450, 1460 y 1515, 1517, ahí está, cuando Lutero empieza la Reforma, ya que ahí cambia la perspectiva de lo que era el Renacimiento. Vamos a convencer entonces, aunque no se llamaba, por el uso y costumbre, vamos a seguirla llamando Renacimiento a este periodo, aunque lo vamos a poner mentalmente entre comillas. Renacimiento no es, como se dice, y ahí vamos a polemizar, un corte abrupto con la llamada Edad Media. Por cierto, la Edad Media tampoco, no es que Juana de Arco dice, estamos en la Edad Media. La Edad Media es otro concepto que acuña sobre todo Hegel, en sentido despectivo, ¿no? Que es un poco lo que crea esa leyenda negra de la Edad Media y de todo eso, polémica, que no es tal. Y entonces otra cosa es que el Renacimiento despertó de la oscuridad medieval y todas esas pelotudeces. Solamente hay que dar un paseo por las catedrales para ver si en una época oscura, o leer a Santo Tomás o a Dante Alighieri para ver si en una época oscura. Bien. Sí, el Renacimiento pasa con una serie de cosas, algo para nosotros fundamental, que es el redescubrimiento del idioma griego. Luego de la caída de luego de la caída de Roma, 473, el griego se refugió o siguió hablándose
y entendiéndose la parte oriental del imperio, Bizancio, lo que hoy es Turquía, que es el imperio romano de Oriente. Así que durante 1000 años, hasta el 1453, Europa no conocía el griego. Sí conocías versiones a través del árabe, patatín, patatá. Cae Bizancio en manos de los turcos en 1453, y ahí 4 o 5 monjes, por suerte, se escaparon con manuscritos, que en realidad eran pergaminos y tampoco eran pergaminos, sino que eran vitela. Esto es pergamino, pero no de vegetal, sino vitela, como todavía se dice en italiano, de piel o de cuero de ternero. Y ahí, refugiándose básicamente en Florencia, en Roma, en los estados papales, y en Venecia, Europa, bueno, primero Italia y ciertas ciudades de Italia descubrieron el idioma griego. No es solamente que descubrieron el idioma griego, sino que descubrieron todo lo que estaba detrás del idioma griego, la cultura y todo ese tipo de cosas. Coincide también con el descubrimiento de América. Yo sigo diciendo el descubrimiento de América, más allá que trasladen la estatua de Colón, que por cierto es un regalo de la comunidad italiana por el centenario, por 1910. Así que es un insulto también a los inmigrantes italianos, que creo que en gran parte contribuimos a este país. Bueno, y el descubrimiento de América creó una idea de expansión, una idea de grandeza. El mundo era circular. Por cierto, la situación de Italia en ese momento, de Florencia o de Venecia, era floreciente. Era el centro del mundo. Esa expansión, pues el Renacimiento es una suerte de expansión de cierto pensamiento que se da en Italia. Por eso decimos su fin es con la Reforma protestante o de Lutero en 1517, pues ahí se armó algo que todavía, se sepa o no, ha dividido el pensamiento europeo y europeo transatlántico. Entonces el Renacimiento se dio a una suerte de exaltación, no solo de la belleza humana, sino de la fijeza. Si vemos los cuadros renacentistas, qué sé yo, la Mona Lisa, ya, más conocido, no creo que sea el mejor, pero bueno, todos los retratos y las crucifixiones, todos los retratos, pero sobre todo los retratos de personas, como las Madonas de Rafaello, nos miran a nosotros. Es una quietud. ¿No? ¿Qué es quietud? Esa famosa sonrisa de la Mona Lisa y todo. Quietud. Hasta nos desafían de alguna manera. Miren qué perfectos que somos, qué bellos que somos, qué serenos que somos. A diferencia, por lo vamos a la pintura barroca, que es todo en gran parte macabro y cruel, y mucho movimiento. Entonces el Renacimiento dio lugar a algo que no es tan grande como dicen algunos pensadores, historiadores, pero sí pasó algo, ¿no? Que es cierta autonomía de la esfera estética. ¿Qué es autonomía? Auto, por sí mismo, nomos, ley, o canon. Quiere decir que por sí mismo, el artista, pensemos en Miguel Ángel sobre todo, para estarnos más presente, es aquel que no es como decía el payaso de Nietzsche, que el Renacimiento se habían vuelto todos paganos. No es así. Pero sí en el Renacimiento, sobre todo en Miguel Ángel, se siente de alguna manera como una suerte de continuador de la creación. Como por otro lado se había descubierto América, cuando no se sabía absolutamente nada en esos años, salvo leyendas. Entonces hay como una suerte de expansión, de tranquilidad. Pero, de alguna manera, hay una imitatio Dei, una imitación de Dios, y la figura humana, que es perfecta, sobre todo con los antecedentes griegos de culto a la belleza física. Entonces hay como una suerte de pequeña autonomía. El arte empieza a correrse, no solo, no para nada de lo religioso, hay que ver solamente el testamento de Miguel Ángel, así que no para nada, pero sí empieza a correrse un poquito. La anécdota, que no es anécdota, en todo caso, que siempre utilizamos, son varias, ¿no? Pero me parece que es, como de costumbre, la más perfecta para entender qué cuerno era esto del Renacimiento y de la autonomía de la esfera estética. Michelangelo
termina la Pietà. La Pietà, la del Vaticano, porque hizo 3 Pietà, pero bueno, eso no era el caso. La más conocida, ¿no?, con la Virgen que tiene yacente a Jesucristo. Y entonces se oculta, detrás de alguna columna, qué sé yo, para ver la inauguración. Recordemos que, esto es importante, la inauguración ahí del arte era en una iglesia, en el Vaticano. Esto es otra cosa importante. El arte era todo al servicio de una religión y de un pensamiento común. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo italiano, y ya después casi toda Europa, entraba y veía la Pietà y decía, che, ¿quién es esta mujer que está teniendo este tipo que tiene medio cara de muerto? O sea, ya entendía, ¿se entiende? Una cosmovisión. Sí. Pero ahí viene una pequeña diferencia. Entonces abren la puerta, algo así, y entran, qué sé yo, casi unos cuantos romanos y algunos visitantes que estarían por ahí. Entonces Miguel Ángel se oculta atrás de una columna, qué sé yo, para ver cuál es la recepción de su obra. Ahí ya tenemos un quiebre, ¿no? Ya su yo dice, a ver qué opinan de esto. Obviamente, como me repito, Rossi o Roccatagliata o Martini o qué sé yo qué, o algún Fareta que andaba por ahí, no se preguntan sobre qué quiere decir. La primera historia, como hablamos después del cine, era conocida por todos. Pero empieza a escuchar un murmullo y dice, che, esto de Miguel Ángel, no, me parece que no es de Miguel Ángel, no, es de un discípulo de Pirulo, yo qué sé qué. Entonces se va. Esta gente, vuelve a cerrarse y Miguel Ángel, que ha escuchado esto, que dudan en la banda que tiene la Virgen María aquí, pone Michelangelo lo ha fatto. Esto es Miguel Ángel lo hizo. Ahí está, eso es el Renacimiento, en su parte más extrema. Ojo, lo hice yo. Che, pero vos crees en esto, la resurrección de Cristo, la Pietà. Sí, pero lo hice yo. Entonces viene por primera vez una suerte de pequeña autonomía de la esfera estética. Esto es, la belleza se corre por sí misma. El segundo momento, que es ese intermedio entre el Renacimiento y el Romanticismo, es el Barroco. El Barroco es... Vamos a ir al Romanticismo. Después vamos a ver. El Romanticismo es un fenómeno exclusivamente alemán, porque uno dice, no, básicamente, así como el Renacimiento es algo básicamente italiano, el Romanticismo es algo básicamente alemán. Romanticismo viene de román, no es que fueran hincha de Boca y de Riquelme, sino de román, novela. Quiere decir que el romántico es un romantique o un romantic, esto es un novelero. Alguien que ¿sí?, cree en fantasías, se hace la novela, se hace la película, que es un extrañamiento de gran parte de la población alemana, de estos artistas, Hoffmann, Novalis, Hölderlin, que empieza a comprender lo que se va a llamar, o que Baudelaire va a llamar unas décadas después, modernidad. Empiezan a ver, sobre todo viniendo de Inglaterra, eso que se va a llamar la revolución industrial. Lo maquinal. Entonces reaccionan intuitivamente, ya que el romanticismo es una cuestión muy vática, muy debate, muy de profeta, algo que va a ser luego denominado por Baudelaire, leyendo a Poe, modernidad, una separación del espíritu. No una unidad como se tenía en el Renacimiento y como se trató de volver a unificar en el Barroco. Entonces sospechan ese tipo de cosas. Y sobre todo para nosotros, al menos este seminario, y para otros, lo que más nos importa recordar del romanticismo es la creación de la literatura fantástica. No mágica, ni realismo mágico, ni Macondo, no, eso no. Ni Harry Potter, no. Sino lo fantástico. Esto es algo natural, con El hombre de la arena, un relato extraordinario que espero que lean, de 1818. Que es fundamental por lo que va a aportar al cine, sobre todo al cine fantástico, ¿no? No es que haya hadas y duendes volando y todo eso, sino que es un joven, Natanael, ¿no?, que estudia y todo, y ahí interrumpe algo anormal o fuera de lo normal. Eso, desde Hoffmann hasta Borges o Bioy Casares y demás, eso es lo fantástico. Y es un elemento... Ahora bien, ¿cuál creo que hemos visto,
¿Cuál es el ajuste de cuenta? El cine, ¿con qué va a ajustar? Con el Renacimiento. Esa idea de lo autónomo. Ojo. Ojo eso, si bien ponen un film de Alfred Hitchcock, ojo con eso, ojo de autonomía. No es que uno lo hace para uno, sino que lo hace para una comunidad. O sea que el cine, desde su invención por Griffith, sabía que se dirigía a un público heterogéneo. Algo muy importante, porque desde que Griffith inventa el cine, crea el cine de ficción, que es el cine, ¿no? Es algo distributivo para todo el mundo, ¿no? Hombres, mujeres, y que no hay que ir, como ya había que ir hacia 1908, sino antes, como a un museo, ¿no? Con una suerte de catálogo para ver qué corno era, porque ya te explicaban lo que era el arte, o a los teatros de ópera, donde había que saber el argumento y todo eso. El cine, desde Griffith, en 1908-9, se propone para todo. Si hay que entender algo, hay que tener una guía, un programa, no. Entonces ajusta las cuentas con el romanticismo en ese sentido. Nada de autonomía. El arte vuelve a ser heterónomo, esto es, hetero, diferente, distinto, del nomos. Esto es, que su nomos, su razón de ser, su ley, su canon, su para qué, lo encuentra no en sí mismo, esto es en el auto, sino en algo ajeno, etéreo, hetero. Eso distinto va a ser, como en el caso de Coppola, lo religioso, lo católico. Y si no lo es, como Hawks o Mankiewicz o Claude Sautet y tantos otros directores que son agnósticos. Bueno, lo encontrarán algo llamado, también para los directores creyentes, digamos, o Hitchcock o Coppola, algo que se llama trágico. ¿Qué es trágico? Los alemanes dan mucha vuelta con respecto a lo trágico, porque salvo en la historia no tuvieron tragedia. Trágico es algo muy sencillo, al menos creemos eso. Sostenemos eso. Acá no van a venir mis creencias, sino mis aserciones, ¿no? Puedo dudar en algunas cosas con ustedes, pero no tanto. Trágico es una situación, una visión del mundo, religiosa, política, estética, epistemológica, filosófica, ¿no? Y demás, que sostiene y vive sosteniendo que las acciones humanas, las del ser humano, tienen límites. Ya es una apuesta polémica con respecto a la mentalidad liberal, capitalista, iluminista, etcétera, etcétera, positivista, se saben todo cómo viene el desfile. ¿Por qué? La mentalidad liberal, el capitalismo y todo eso, y el cientificismo, dice, no hay límites. Vieron que hasta las tarjetas hay límites, ¿no? Tenés visa, no tenés límites. Después sí, después te revientan con los intereses, todo eso. Pero te hablan de un mundo que no tiene límites. La visión trágica, que reincorpora el cine, o el concepto de cine, obviamente Shakespeare ya tenía esa visión, es, ojo, las acciones humanas tienen un límite. Si el director es creyente, católico en este caso, los límites van a ser Dios, la creación, bueno, lo religioso, lo trascendente. Y si el director es agnóstico, va a ser ¿qué? El destino. Suspendo mi juicio, pero hay límite. No lo conozco, a diferencia del creyente, que lo cumpla o no, sabe que tiene un límite, sino que el director agnóstico, eso lo lleva al destino. Hay ciertas cosas que no puede pasar, el hombre no puede pasar. Con estas dos cosas, el cine, el concepto de cine, ajusta las cuentas. Ni autonomía, aunque ahora hemos caído, ¿no? Ahora están las películas que las dan generalmente en los festivales, que no se entiende un cuerno, porque no hay nada que entender, son alegorías, ¿sí? Masturbaciones, y todo ese tipo de cosas que indudablemente es la interioridad de la persona. A mí qué cuerno me interesan los gustos particulares del director o directora, los sueños que ha tenido, absolutamente. ¿Ven? Eso es autónomo. Esto me interesa a mí. La película la hago para mí, unos amigos. Las pelotas, ¿no? Pero bueno, el cine, concepto de cine, sobre todo el cine clásico de Hollywood y su manifestación autoconsciente, que es, entre tantas otras, El Padrino, o el cine de Coppola, ¿no? El cine de Scorsese, de Palma, Cameron y toda la barra que ustedes ya conocen, dice, no, para mí. Por supuesto, haber elementos autobiográficos, confesionales y yo qué sé qué, por supuesto, ¿no? O identificaciones o no.
Pero no dice, voy a ser el padrino para mí y unos amigos. Griffith, ya de 1908, inventa el cine para que sea para todos. Esto es, no, ¿por qué no decirlo?, democrático. Más allá que en Estados Unidos creamos o no que tiene democracia. Bueno, pero Griffith nace con ese concepto, crea el cine con ese concepto de democracia, casi en el sentido griego. Esto es para todos. Si es para todos, no tiene una apetencia para mí, contar si le veía las piernas a la maestra o si soñaba con mi mamá. Esas son tonterías. Por cierto, políticamente, ¿qué son? Escapes. Todo artista, todo pensador, pero sobre todo artista, quedemos con el cine, pero también podría ser con la novela, el teatro, que crea eso, que es el arte, o lo que se supone que es arte, que es un lujo, para contar un problema exclusivamente subjetivo, es la escapatoria reaccionaria más grande que existe. Si confrontamos, bueno, Hitchcock, ahora estamos con El Padrino, el uno solamente. ¿Pueden decir que Coppola se lava las manos en El Padrino sobre lo que es política, religión, historia contemporánea de la democracia norteamericana? No. ¿Y esto por qué es así? Porque precisamente para huir o tachar o evitar, la autonomía de la esfera estética, Coppola y de Griffith crean algo fundamental que se llama género. Nosotros preferimos llamarlo estado de transparencia. ¿Qué quiere decir? Un género. ¿Qué vas a ver? Un policial, una de guerra, un western, una de amor, un melodrama. Entonces el espectador ya se sitúa en un estado de transparencia. Obviamente esto ya con la autoconciencia, ya vamos a tratar de explicar qué es en nuestros términos, qué es El Padrino. ¿Qué es El Padrino? ¿Qué sé yo? No sé si la pusieran en un videoclub, creo que ya no hay más. En un lugar de acá pondrían, qué sé yo, policial. Es policial. No, es policial, es histórica, es melodrama, fin religioso y yo qué sé qué. Entonces, ajusta las cuentas con el romanticismo, la idea es que no viene la autonomía. Y con el romanticismo, que no lo he dicho, es que el romanticismo tiene un problema. Si a mí me largan en esa época, seguro que era romántico. Así que cuando digo un problema es porque venimos después. No es porque lo miramos desde una torre, no sé qué, de marfil o lo que cuerno fuere. El romanticismo, frente a esa reacción de ya lo que se llama mundo burgués, chato, ese pensamiento exclusivamente material, crea o se ve empujado, tachen lo que no correspondan, con respecto a la idea de genio. Son todos genios. Hölderlin, Hoffman, Novalis, incluso empiezan a hacer circular esa palabra genio, que hoy se ha abaratado y cualquier pelotudo que dice cualquier idiotez, ¡oh, genial, qué genio! ¿No? O como está lleno en los Facebook, ¿no? Genio, ¿no? Cualquier cosa. Pero los románticos se agarraron, se afincaron en su yo. ¿Sí? O sea, en un arte, un pensamiento totalmente subjetivo. Incluso algunos de los filósofos que acompañaron este movimiento, Fichte, Schelling, hablaban del yo absoluto. ¿No? Yo, total, ¿no? Lo único que existía era el yo, modificaba el mundo. Obviamente, como terminaban casi todos estos personajes, como Schelling, ¿no? Terminaban locos, tuberculosos, sifilíticos, se cortaban la oreja, se tiraban por... Entonces el cine, ahí está el concepto de cine, para acá de genios. No, esto basta. Acá hay que tratar de ser, de nuevo, para todos, ocultar el yo. En todo caso, el yo necesariamente se va a ver por el estilo, lo que fuere. Así que ajusta las cuentas con el romanticismo, en esa idea de genio, de titán, absoluto, fuera de la realidad, si es posible bastante chifladito, ¿sí? Con algunos vicios, o lo que se supone que son, fuera de lo real. El cine, entonces, el concepto de cine ajusta las cuentas con el romanticismo en este aspecto. Bien. Entre el Renacimiento y el romanticismo está lo que se llama barroco. El barroco se extiende más o menos durante todo el siglo XVII, esto es el 1600. El barroco, que antes del concepto de cine fue el anterior movimiento internacional. Esto es que el barroco se dio en toda Europa y en nuestra América.
las misiones jesuíticas, aunque daron un poquito de mierda, pero en Lima, en Perú, en Cuba, los edificios, las catedrales, la poesía, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz en México, eso es barroco. ¿Qué es barroco? Etimológicamente también, al igual que Renacimiento y Romanticismo, porque el Romanticismo viene de que esos tipos vivían en una novela, en un román. Es también un concepto polémico, quiero decir, derogativo, es un concepto insultante. ¿De dónde viene esto? Viene de barroco, barrueco, portugués, que era una perla que no salía perfectamente redonda. Vieron que una perla tiene un oriente, ¿no? Tiene que ser perfectamente blanca, ¿no? Y si no está bien orientada, si tiene una manchita, por culpa de la ostra o lo que corno fuere, ¿no? Ellos la empezaron a llamar barrueca, los portugueses sobre todo. Esto es chueca, ¿no? Incompleta. Ahí creo que es fundamental para entender el barroco. Completo. Otro elemento fundamental, otra situación fundamental del barroco básica, es que es un movimiento manejado por los jesuitas, en toda Europa, que consiguen una suerte de estilo internacional. Bueno. ¿En qué se basa el barroco? Que se llama también una contrarreforma. Bueno, una especulación o una postura política, religiosa y todo eso. Pero vamos a lo estético, que tal vez es, aunque es imposible eliminarlo de lo político y de lo religioso. Son las fuerzas que han movido al menos el mundo, al menos en Occidente. El barroco ve o contempla o piensa que el Renacimiento se le ha ido un poco la mano con esa belleza. Porque admitamos, Rafaello, cada vez que pintaba una virgen, no solo él, era la Virgen María, creía, pero sí, ya es una... no sé si ya Sofía Loren o Claudia Cardina, pero son mujeres bellas por sí mismas. ¿Está? ¿Sí? O los Cristos del Renacimiento, son bellísimos. Pero una suerte de autonomía, se va la mano con una belleza fuera o un poquito de lo religioso. Repito, no es que se habían vuelto paganos. Entonces, barroco, ya instalada la separación en Europa de la reforma, de la secesión protestante, que a su vez se había dividido en un montón de cosas. Esto es muy importante también. A partir de la reforma protestante, el catolicismo, mal o bien, queda unido. En cambio, el protestantismo al otro día se divide en protestantismo, luteranos, partidarios de Zwinglio, anglicanos y todo eso. Pero los unían los protestantes. Esto es, bueno, básicamente contrario al papado. Contrario al papado y un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, una muy importante, la confesión auricular. Y también las imágenes. Lo primero que eliminan son las imágenes. Se llaman paganismo, todo eso. Entonces el barroco, los jesuitas, toman esa palabra despectiva y la vuelven concepto. Es muy importante. Siempre hay un ejemplo aparentemente banal, que es el del fútbol argentino. Yo ya tengo edad suficiente para recordar que, no sé, 40 años atrás, tal vez más, tal vez menos, los equipos de fútbol, era insultante decir al de Boca Bostero, o al de River Gallina, o a San Lorenzo Cuervo. Vieron que desde hace ya 20, 25 años, lo usamos cada uno a favor. Eso que antes era insultante, ahora lo volvemos parte de elogio, parte de nuestra pertenencia. Eso es lo que hacen los jesuitas con el barroco. Pero lo leen, lo interpretan. ¿Qué es esto, chueco? Y es algo que no está terminado del todo. ¿Qué se proponía el Renacimiento? El Renacimiento se proponía fijeza, tranquilidad, redondez, a lo esférico. Esto es redondo, ¿vieron? Esto es redondo, salió redondo. Pero ya ha sucedido la reforma, el protestantismo, las guerras de religión, desde luego, y ante eso, el barroco, con los jesuitas detrás, en vez de una pintura como la renacentista tranquila, porque vieron que hasta las crucifixiones en el Renacimiento son, bueno, está la cruz, todo eso, pero son tranquilas, serenas. Es raro una cosa macabra lleno de sangre. En el barroco, pensemos solamente en Caravaggio, por cierto, uno de mis pintores favoritos, Caravaggio. Está crucifixiones, pero sobre todo que hay martirios, despellejamiento de los santos, sangre, macabro. Y eso el barroco hace. Ante la, vamos a decir así, no sé si es exactamente así,
ante el optimismo renacentista, y había que, fácil, ¿no? En la Florencia de esa época estaba todo perfecto. Ante el optimismo renacentista, el barroco insiste en los temas macabros, morbosos, si bien religiosos, algunos, ¿no? Mayor parte, sobre lo macabro, lo oscuro, lo nocturno. Es muy importante eso, porque si bien ajusta el concepto de cine, las cuentas con el Renacimiento y el Romanticismo, el cine sería una continuación de lo barroco por otros medios. Primero, ¿por qué? Porque trata de ser, como el barroco, universal. Y también por los elementos que he dicho, ¿no? Muerte, macabro, nocturno. El cine, no solo El Padrino, no solo Hitchcock, ni hablar de Carpenter o Brian De Palma, trabajan con eso, ¿no? Con lo macabro, lo oscuro, ¿no? Lo fantástico, lo policial, ¿no? Y el estado de transparencia, son géneros. Que vas a ver, voy a ver una, ¿no? En el cine clásico también se tenía otro tipo de transparencia. ¿Qué vas a ver? Voy a ver una de Lana Turner, voy a ver una de Bette Davis, voy a ver una de John Wayne. Entonces ya más o menos, con esa suerte de arquetipos, se sabía que había una de John Wayne y iba a ser un tipo tímido. Si era Lana Turner, una mujer con un pasado tempestuoso, al menos para esa época. Si iba a ver una de Doris Day, iba a ser otra cosa. Ahora el cine autoconsciente no trabaja sobre todo con eso, sino trabaja con el estado de transparencia y revisando todo eso. Hay una primera, luego de estos puntos históricos estéticos, ¿no? Fundamental, que es la separación polémica entre cinematógrafo y cine, que no es lo mismo. Cinematógrafo, vamos a llamar cinematógrafo, permítanme usar el plural, ¿no? Después si no están de acuerdo, ¿no? Nada es obligatorio. Como decía Borges, el placer no puede ser obligatorio, no puede enseñarse como algo obligatorio. El cinematógrafo es invento de los hermanos Lumière, 1895, que eran dos ingenieros ópticos y que eran dos burgueses positivistas. Entonces crean el cinematógrafo como ¿qué? Como expresión, extensión de la realidad. ¿Qué realidad? ¿Realidad qué? Ahí viene un problema ya de la realidad. A partir de la fotografía y del cinematógrafo, la realidad es algo reproductible. La fotografía lo fijaba, pero esto es la fotografía en movimiento. ¿Cuál es la primera película de los hermanos Lumière? La salida de los obreros de la fábrica Lumière. O sea que el primer film de cinematógrafo fue un control de personal. ¿De qué fábrica? La de ellos. Luego el tren que llega puntual, la familia Lumière jugueteando en el jardín. O sea que no es solo la realidad fotográfica en movimiento, sino que es el intento, por esos años, bueno, después siguió también, ¿no? Claro, de la perpetuidad del mundo burgués positivista como eterno. Es una eternidad laica. Primero liquidaron el concepto de eternidad o de trascendencia y esto lo vuelven, lo positivan con respecto al cinematógrafo, que no intentan contar ninguna historia. Bien, eso es cinematógrafo. Luego tenemos una suerte, una especie de disputa dentro de la misma Francia, que es Méliès, Georges Méliès, que era mago de profesión, patati. A diferencia de los Lumière, ¿no? Que tenían una buena renta, eran propietarios de fábrica, eran burgueses. Como dice Marx, es un burgués propietario de medios de producción. Bien. El otro, un artista estamuros, de cabaret, de café-concert. Y en sus films crea lo que llamamos la salida mágica. Intenta o cree oponerse al mundo fotográfico, positivista, burgués, materialista, de los Lumière, ¿mediante qué? Mediante lo que podríamos llamar ya realismo mágico. De nuevo, la cámara fija, y en realidad para ponerse a los Lumière que fotografiaban a sus obreros, para ver si alguno llegaba tarde y todo eso, filma cosas no fantásticas, por eso decía esto, no fantásticas, sino mágicas, como ese viaje a la luna, ¿no? Que la luna tiene una cara de queso,
Entonces son las dos caras de la misma moneda, porque Méliès responde al concepto de verosímil de Lumière rajándose para el otro extremo, que es la irrealidad absoluta. Entonces viene Griffith, llega Griffith y crea el cine. O sea, no va a ser una transcripción de la realidad fotográfica ni un escape a, qué sé yo, no sé, a Macondo. No va a ser eso. Va a ser una tercera posición. ¿Y la tercera posición qué es? La transfiguración de lo real mediante ¿qué? Una primera historia y una segunda historia. La primera historia tiene que ser, ojo, bueno, la primera historia tiene que ser entendida por todo el mundo. La segunda, que puede ser de carácter simbólico, sobre todo simbólico, esotérico, parte de la transparencia de la primera historia. Por otro lado, esto no tendría que sernos tan novedoso, porque en realidad la primera historia de Antígona, de Sófocles, se la podemos contar a, qué sé yo, a un chico de 5 años, un poquito fuerte, chico de 10 años. La primera historia de Hamlet, ¿sí? La primera historia de Romeo y Julieta, la primera historia de la Divina Comedia. Si los personajes, todo eso, alguien que se cae, poco lo recibe alguien, empieza a otro mundo. Y luego viene lo simbólico, que significa antigua. Así que el cine, ahí está, retoma el concepto de trágico, que ya hemos explicado qué es, frente al optimismo burgués de los hermanos Lumière, con su tren en marcha, puntual seguramente, y todo ese tipo de cosas, y frente a la irrealidad, como salida, creo que de buena intención, estoy seguro, de Georges Méliès, con el irrealismo, ahí está, el irrealismo mágico, no realismo mágico, ahí está, irrealismo mágico. Entonces Griffith toma esta tercera posición y ahí crea el cine, en oposición al cinematógrafo, tanto de los Lumière como de Georges Méliès. O sea, va a ser algo representativo que contará una primera historia para sostener la segunda. La primera tiene que ser entendida por todos y a la segunda se puede acceder si uno quiere. ¿Sí? Si uno quiere. O sea, no está obligado mediante una cosa rara, una cosa onírica o supuestamente onírica o algo, sino que puede acceder a eso. ¿Cómo puede acceder a eso entonces? Bueno, la primera historia creo que es bastante sencillo, esta comparación que hemos hecho con la tragedia griega o Hamlet o lo que fuere. O una novela del siglo XIX, la primera historia, qué sé yo, de, no sé, Ana Karenina o de Rojo y Negro se puede contar perfectamente. Así que el cine vuelve a esa suerte de normalidad. Pero incorpora el elemento trágico frente al optimismo positivista y todo ese tipo de cosas. Bien. Griffith, dos cosas fundamentales. Griffith era del sur, no de Avellaneda, sino de Dixie, esos estados confederados, ¿no?, que enfrentaron al mundo yanqui, al norte yanqui, en la guerra civil todavía hoy más cruenta de la historia, entre 1861 y 1865. Así que, otra cosa, recuerden, el cine norteamericano no es yanqui, es Dixie. Así que son dos culturas. Eso no es yanqui, No te pasees por Arkansas o Tennessee y decís yanqui, pues te la dan. Bien. El mundo este derrotado de Griffith, que pierde las propiedades, qué sé yo qué, Griffith es hacia 1908 una porquería. Es, para decirlo en nuestros términos, un cabecita negra. Un derrotado. Hay algo similar entre federales y unitarios después del 80 y todo eso. Pero bueno, lo dejamos. Como suele pasar, los derrotados en la historia bélica, son aquellos que luego se vengan o compensan a partir de una creación estética, política, patatín, patatá. Roma conquistó Grecia, pero se helenizó culturalmente. Bien, entonces Griffith toma esto, otra cosa importante, ¿no?, que esto ahí sí, más allá de las cosas alemanas y yo qué sé qué, y de los cantantes de moda, o no de moda, que es verdaderamente genial. Griffith es derrotado, bueno, la familia Griffith del sur, Dixie, es derrotado por el norte industrial, yanqui. Si a esta altura creemos en los yanquis
y hicieron la guerra para liberar a los esclavos, estamos en Babia. Era para meter de golpe, ¿no?, la mentalidad industrial, burguesa, capitalista y todo eso. Bien. En la cultura, mejor dicho, la economía del sur era básicamente agraria. La máquina era vista como algo, en fin, no entraba. Griffith, hacia 1900, 1908, cuando empieza a ver los films de Bélier, al ver la máquina, ¿no?, lo maquinal, recordemos que es eso, ¿no?, que había derrotado al sur, había derrotado a sus antepasados, tendría que escandalizarse, agarrarlo a martillazos. Más una máquina que en principio reproducía la realidad. Eso es un genio. Tomó eso y lo dio vuelta como un guante y como un boomerang, ¿no? Eso es pensar políticamente y genial. En vez de rechazar o escandalizarse o yo qué sé qué con la máquina, la da vuelta y le da otro uso. Bien. Ahora, claro, este uso, ya hemos dicho, reintroducir lo trágico, dar una primera historia transparente, una fábula, si queremos, y una segunda de carácter simbólico. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces Griffith tiene que, cuando hacemos esto teóricamente, no quiere decir que Griffith mediúnicamente me conecté con él y dijo que lo que voy a explicitar teóricamente, lo que él hizo, sí lo que él hizo, no sé si en los términos y la cronología que yo lo doy. Sí puede verse, comprobarse, y eso es lo fascinante del cine, porque la enchufa, ¿no?, que si uno ve la Villa Solitaria, ¿no?, The Lonely Villa, por supuesto todas sus películas están en internet, no le habrá dado el nombre que yo le doy, ya que la teoría tiene eso, ¿no? Dar nombres, crear conceptos que el artista, en este caso Griffith, no tuvo que pensarlos de esa manera. El arte siempre es sintético. La filosofía, la teoría, fatalmente o necesariamente es analítica. No los habrá llamado así, pero están. Y están todavía hoy hasta Coppola o El Padrino, y etcétera, etcétera. Pero sostenemos que Griffith dice, bueno, pero ¿cómo me separo de Lumière y de Méliès? Bueno, voy a contar historias, historias no documentales, y tampoco se desarrollan en, qué sé yo, no sé, en Babia, sino historias reales, partiendo de lo real. La Villa Solitaria es una película que ya, un film de 14 minutos, ¿no?, que ya tiene, primera historia, contemporáneo, ¿no? Una cosa interesante, aparece ya en la diégesis. Diégesis es la composición del lugar de un film. Es una palabra de Aristóteles. Composición del lugar. Bueno, ya tiene en la trama, en la diégesis, perdón, el teléfono y el automóvil. Pero fíjense, aparte del tema o de la diégesis contemporáneo, ¿cómo hago para separarme, para decirle, sin hacer una conferencia, como hacen ciertos directores y directoras hoy en día, ¿no?, que dan una conferencia de prensa para explicar aquello que no pudieron representar? Por eso también la parquedad de los grandes artistas de cine, de los directores, ¿no?, o hasta Hitchcock, que era capaz de hacer un chiste, ¿no? El cine es el arte de llenar butacas y todo eso. Porque como una vez dijo Fritz Lang, en un reportaje que le hace Friedkin, dice, mira, a mí no me gusta hablar de mis películas, porque ¿para qué hablar si ya la hice? Entonces lo que quise decir hasta la película. La crítica, la teoría, la filosofía, sí, tiene que no explicar, ¿no?, sino comprender aquello que el artista ha hecho de una manera representativa, narrativa y todo eso. Bueno, entonces Griffith tiene que diferenciarse. Dice, pero ¿cómo? Ya tiene que firmar. ¿Esto se ha hecho al azar? ¿O lo hizo alguien llamado Griffith? O, no importa que se llame Griffith, ¿no?, ya aparecían los títulos, ¿no?, sino con una intención, una productividad intencional, sin la conferencia de prensa, ¿no?, ni el festival. Y entonces se le ocurre esto. 3 cosas que nosotros llamamos en nuestra teoría, en el concepto de cine, principio de simetría, fuera de campo, principio de simetría y eje vertical. ¿El fuera de campo qué es?
es la continuidad de lo que nosotros vemos en una escena con respecto a algo que está fuera de campo, algo que ha pasado antes. Griffith, de nuevo en La Villa Solitaria, ¿qué hace? Por primera vez. La primera escena vemos un matrimonio de clase media que está ahí no sé qué, desayunando, yo qué sé qué, más o menos así. Corte, y hay unas figuras, unos ladrones, que están acechando la casa. De nuevo la casa. Ahí está. Pero cuando volvemos nosotros a la casa, ¿qué sabemos? Más que los protagonistas. Que sabemos que están por acechar, entrar a la casa, patatín, patata. Fuera de campo. Cuando volvemos a la casa, ¿vemos solamente de nuevo la casa y los personajes desayunando? No, vemos en continuidad con lo que está pasando ahí. Entonces tenemos que ahí se crea el suspenso, que es una cualidad moral, el suspenso. ¿Por qué? Porque nosotros, el director, el autor de film, en este caso Griffith, al comienzo de todo esto, nos pone en una situación de superioridad con respecto a los protagonistas del film. Como sabemos, y si no, toda superioridad moral es jodida. Ahí se prueba el bien y el mal. Ahí se prueba si somos una basura o no. Esa superioridad moral, el ponernos por encima de los personajes, hace que nos relacionemos con los personajes, sus dolores y todo eso. Hemos disfrutado de ese tipo de cosas. Bueno, Hitchcock eso lo lleva hasta las últimas consecuencias. Por eso decía que en Los pájaros todo el mundo iba a ver cuando atacaban. Mirá que Los pájaros, la primera gaviotita ataca a la media hora. Entonces después viene todo eso, ¿no? Unos millones de ataques. Decía, esto es lo que querían ver. Así que el suspenso, el fuera de campo, es una cualidad moral, ética. Y también es una cualidad estética. Algo importante, en cine todavía hoy, si las hay, toda innovación técnica, cualquiera, tiene que ser a su vez justificada estéticamente. No como los efectos especiales, que cualquier cosa, yo qué sé, ¿por qué quieres? No, es para atraer al público y adocenarlo de paso, ¿no? Entonces Griffith, todas estas cosas, por ejemplo, el fuera de campo, es algo moral, estético, pero es técnico, obvio. ¿Qué sé yo? Jones o la señora Jones, cuando fueron a estas primeras funciones de cine, intuitivamente, que es una gran cualidad la intuición, ¿no? Pueden decir, es intuitivo, ojo, la intuición, no hay que recurrir a Henri Bergson, es una cualidad filosófica muy importante. ¿Pero qué veía el matrimonio Jones en 1908? Que esto no era teatro. Que el personaje teatral salía por bambalinas, no lo veíamos más. No sabíamos qué estaba haciendo. Entonces el cine tiene esa continuidad. Es como va a decir Hitchcock. Ahí somos omnipotentes. Ahí el director es como Dios, está en todas partes. Establecido eso, para el matrimonio Jones, después va a ser para el matrimonio García, para el matrimonio Rocca Tagliata, es, bueno, pero como esto, además, tiene un ritmo, ahí está, ¿no? La música hacemos por compases, por repeticiones, melodías, etcétera, etcétera. La poesía o la pintura por ciertos colores, bueno, cierta forma, cierta tactilidad, como decía Bernard Berenson. La poesía por las sílabas, por la métrica y a veces, todavía hoy, por la rima. ¿No? ¿Qué hago esto? Hace el principio de simetría. Esto es una repetición de algo, una imagen, un objeto, una cosa, un diálogo, que se repite. A la segunda ya quiere decir otra. Pero no deja de ser la primera materialmente. ¿No? Las cámaras fotográficas en La ventana indiscreta, el diamante corazón del mar en Titanic. Vieron que aparece muchas veces. Cada vez que aparece es otra cosa, siendo lo mismo. ¿Sí? Este elemento de simetría primero sirve para decir, esto lo hice yo, lo hice conscientemente. El famoso, ¿será o no será consciente el director de eso? Claro, si es un artista, dice, ¿cuál es la conciencia de él? Que me hable por teléfono, y, che, mira, o celular, me mande un WhatsApp, mira, quise decir esto. O
si es un gran artista, si es un verdadero artista, va a ser con la forma. Y la forma de decir que esto no lo hice la apurada, o no sé, me inspiré, no sabía bien lo que quería decir. ¿Para qué carajo vas a hacer arte si no sabes lo que querés decir? Tenga precisamente una idea de la intencionalidad. ¿Sí? Bueno. Esta puede ser una frase también, ¿no? Le hice una oferta que no pudo rechazar. Vieron que cada vez que la dicen no es lo mismo. Bien. Bueno. O el Titanic, el corazón del mar. El diamante quiere decir un montón de cosas. Siempre es el mismo. Pero siempre es el mismo soporte. Cada vez que aparece por segunda vez, como las cámaras fotográficas en la ventana indiscreta, no es que sale humo o empieza a levitar y le ponen música de Bach de fondo para ver que es algo trascendente y todo eso. O sea, mediante el principio de simetría, esto tiene un orden. No es que vino por acá y hizo cualquier cosa. Tiene un orden. Y el tercer elemento es el eje vertical, que también tendrá, como venimos diciendo, un elemento técnico, de nuevo Griffith, ¿no? Y con qué tercera cosa o tercera invención me aparto para el matrimonio Jones del cinematógrafo de Lumière, Méliès, mediante el eje vertical. ¿Qué es el eje vertical? Un corte sobre la horizontalidad mediante algo vertical. Generalmente, o muchas veces, una escalera, un helicóptero como en Apocalypse Now, el piso alto de un edificio, etcétera, etcétera. Ahora bien, no es que en todo film, cuando aparece una escalera y alguien sube, es un eje vertical. No. Debe darse, según nuestro concepto, esto. Cada vez que un personaje sube por una escalera, un ascensor, mira el techo, va arriba, toma un helicóptero, no solo interrumpe la horizontalidad, recordemos que la horizontalidad es algo fundamental del pensamiento iluminista burgués. Está todo al ras. ¿Sí? No hay otra cosa. ¿Hay algo más arriba? No, está todo al ras. Se asemeja a la producción en cadena típica del capitalismo. Es todo horizontal. Sí, no hay otra cosa más arriba. No, es todo horizontal. Además viene esa idea de ampliar los horizontes y patatín patatá. El Griffith introduce lo vertical, que corta la horizontalidad. Ahora bien, tiene que pasar algo cuando aparece esta verticalidad que modifica el estado de cosas, el estatus de conocimiento anterior. Cary Grant y el vaso de leche en La sospecha. Cada vez que Norman Bates en Psycho sube la escalera. No es que sube la escalera, pasa algo, cambia, es como un shifter, un embrague, cambia de velocidad el film, cambia de velocidad la estructura narrativa, la anécdota, si queremos, de lo que está pasando. De nuevo es introducir simbólicamente o estructuralmente, si queremos, el concepto de tragedia. Hay algo desde lo alto que cambia la situación, cambia las cosas. Obviamente, de nuevo, retomando, si el director es creyente, religioso, patatín, patatán, eso es la divinidad, Dios y yo qué sé qué, lo que sea, lo trascendente. Si el autor es agnóstico, el director del film es agnóstico, no sé, es el agnóstico, ¿no? Puede ser el destino. Recordemos que agnóstico no es el ateo, agnóstico es el agnosis, no hay conocimiento final. Suspende el juicio. Si habrá algo, usted puede, y no, ¿cree en alguna interpretación? No. ¿Está seguro? No. Puede ser agnóstico. El ateo es el que quiere quemar las iglesias, perseguir rabinos y todo ese tipo de cosas. El ateo es un militante contra lo religioso. O sea, es un fanático. Quiere impedir a la persona que no cumpla con su religión. El agnóstico dice, no, mira, yo te respeto, pero la verdad que no creo. Ahora, las acciones humanas tienen un límite, y sí, no sé, agnóstico, no sé, no tengo una gnosis, pero puede ser. Entonces ahí el eje vertical se convierte en lo mismo, pero lleva como fuera de campo filosófico otro elemento. Entonces esos tres elementos que vamos a ver
a partir de la próxima, en El Padrino, pueden verse desde Griffith en adelante, son aquellos que marcan lo que es el cine. Lo otro es cinematógrafo. Que por supuesto, quiero decírselo, no estoy para prohibirlo, quemarlo, no sé qué, no. Pero vamos a preguntarnos qué cuerno es el cine, así como nos preguntaríamos qué es la poesía. Me decía Pan, ¿por qué esto que leo es poesía y no prosa? Preguntar no es. Luego el cinematógrafo puede tener una serie de valores, documentales, reportajes, qué sé yo, entrevistas, obras de teatro filmadas. Pero es cinematógrafo. ¿Está claro? Y otra cosa es cuando es una chapucería. ¿Cuál es el pasaje, cómo puedo decir, el puente? Que a veces es directamente un puente para representar eso, pero un puente donde pasa algo. El puente, recordemos el de Vértigo, recordemos el puente de Exorcista, donde por primera vez la señora McNeil, que no sabe bien lo que es un exorcismo, se encuentra con el padre Carras justo a mitad de un puente. Pero el puente está ahí, creo que en Washington. No hay que che, tráiganme en un puente porque acá quiero hacer un símbolo. No, está el puente real. El elemento, el vaso conductor, el puente, ahí está. Entre la primera y la segunda historia, ¿qué es? El símbolo. ¿Qué es el símbolo? Que es muy importante no confundir, ya que son enemigos mortales o cosas totalmente opuestas, con la alegoría. Que bien no se confunden, una alegoría es un símbolo. Bien. El símbolo del griego es sin-balein. Sin, unir, síntesis, sintético, y balein es arrojar, como el discóbolo de Mirón, arrojarlo. O sea que junta algo, ¿sí? Y lo arroja, algo redondo. Une dos cosas para arrojarlas hacia adelante, tirarlas hacia adelante. El símbolo, como adelantábamos más o menos, toma cualquier cosa real que está justificada por la primera historia. Por ejemplo, yo esta botellita, plástico, sacamos la publicidad en todo caso para no hacer un chivo, o en todo caso si nos dan unos mangos, conviene para la película, cosa que también se avivó Hollywood. Yo la puedo convertir en un símbolo, pero primero que tiene que ser una botella de agua mineral, fría, de color más o menos celeste, que he empleado para tomar agua, yo qué sé qué, o tener en un kiosco. ¿Puede ser otra cosa? Sí. Eso es lo que se llama, desde Dante, transmaterializar. Eso es otra cosa. Pero esto no más. También es muy importante políticamente, filosóficamente, todo esto, el sentido, el utilizar elementos, ¿cómo es? Serializados, de la sociedad industrial. O sea que el cine clásico, el cine es una oposición a este pensamiento liberal, material y liberal, que no es solamente, nota al pie, una teoría económica. Esto no me canso de repetirlo. No es solamente una teoría económica, libertad de mercado. Obviamente eso existe. Pero el liberalismo es una mentalidad que para ocultarse, para disfrazarse, dice simplemente, no es una teoría económica. La libertad de mercado, el mercado y todo eso, qué sé yo. Acumulación originaria, los bancos, los intereses y patatín patatá. Obvio, eso existe. Y por supuesto, cuando nos toca en el bolsillo, lo primero que duele no es que la teoría que yo voy a hacer, Fareta dijo que además otra cosa. Obviamente nos llegamos a fin de mes, o nos curraron, nos subieron los intereses, pensamos lógicamente con el bolsillo. Pero esa está la trampa. Es una visión del mundo, es una teología al revés. Pero dicen, no, mire, es una situación económica. Y ahí viene el problema, que al disputar, le disputamos generalmente en sentido económico, los fondos buitres, yo qué sé qué, el FMI, que ojo, no es que esté en contra de eso, sino que solamente vemos la apariencia de ese mundo. Y no cuando es una visión filosófica, religiosa, tal vez seguramente al revés, humana, sexual, todo. Y eso es de Griffith, el cine, bueno, Padrino, lo que tiene de extraordinario con respecto a las artes contemporáneas, que puede ver esa completud. O sea, no es que solamente, a ver, ahí está.
no es que solamente, a ver, en La diligencia de John Ford, vieron que el villano peor es el banquero, se afanó la guita de los contribuyentes, ¿no? Bastante real, ¿no? Pero no es que dice es el banquero porque dueño de banco se afanó la guita, sino que vemos dentro de La diligencia cuál es su comportamiento moral, ético, ¿sí? Físico. Entonces ahí vemos eso. Cal, el villano, obviamente, del primer cómic en Titanic, es un hijo de puta y es un capitalista y yo qué sé qué. Pero no es que solamente es eso. No, que Cameron no pierde, sino que tiene una mentalidad en todo, ¿no? Con respecto al coraje, con respecto a la mujer, algo fundamental del cine. El concepto de cine y reintrodujo, fíjate con esto, disculpen los saltos de montaje, pasa que acá la edición es esta, ¿no? Y a veces se traba. Son tres cosas fundamentales del cine por el cual tendríamos que estar primero agradecidos, ¿no? Para disfrutar, ¿no? Uno es la reintroducción de lo trágico, más agotado. Otra, la reintroducción del personaje del héroe o la heroína, como Sarah Connor. Porque la mentalidad liberal capitalista, ¿qué niega? El héroe. Porque el héroe, ¿qué es? Como John McClane en Duro de Matar. Es un boludo. Arriesga su vida por nada, no que le paguen todo eso. Así que el héroe, el personaje que sacrifica algo, la heroína, por algo generalmente comunitario, aunque la comunidad no se lo reconozca, es alguien que sacrifica sin un necesario una paga o un beneficio personal. Generalmente es el contrario, lo personal se sume en lo colectivo. Lo heroico es fundamentalmente antiburgués. Y el tercero, que recién lo retomé, lo adelanté, es que por primera vez desde, de nuevo, ¿no? Desde el Renacimiento, por primera vez en la modernidad, esto es a partir de la Revolución Industrial, la mujer, lo femenino, aparece como personaje históricamente actuante. ¿Se entiende? Actuante. No hay que esperar a Sarah Connor. Sino que la mujer es, obviamente, con los episodios históricos. Estamos en el año 12 como el Titanic, obviamente tendrá una circunstancia, la madre, la dominación, yo qué sé, el corsé y todo eso. Pero la mujer figura, desde Griffith. Y esto en gran polémica con la mujer, el personaje femenino o lo femenino en la novela del siglo XIX. Con excepciones, miren, como Madame Bovary, ¿no? La mujer se echa un polvo fuera del matrimonio, se tiene que envenenar, o no. Acá no. Y repito, no hay que esperar a Sarah Connor o a otros protagonistas. Ya está desde Griffith, actúa. No es un adorno. Actuar quiere decir equivocarse también, ¿no? O sea, no es que perfecto, pues si no pasaríamos a un maniqueísmo. Así que son esas tres cosas. Recuerden, obviamente la mujer, bueno, ahora, pero la mujer en el siglo XIX, en las sociedades capitalistas, las sociedades no capitalistas era distinto, pero dejemos eso. La mujer, a partir de la Revolución Industrial, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, es una fábrica de tener hijos. ¿Por qué? Porque en ese momento los obreros, los mineros, 20 años, 30 años se morían todos. Había que reproducir. Está claro. Era moral. O se tapaba de moral porque arreglé la producción. Obviamente con lo que ahora llamamos homofobia pasaba lo mismo. De nuevo en Inglaterra. ¿Qué era? Este no reproduce. Entonces había que ponerlo fuera de la circulación. Pero por una moral. Era más bien por cosa que, por cierto, en los países no capitalistas o no anglosajones eso no pasaba. Y la figura de la mujer, porque no había entrado esta mentalidad industrial capitalista donde el hombre, el ser humano, es una extensión de la máquina. Cuando aparece la máquina, en eso los románticos alemanes reaccionan bien, dice, acá hay una extensión, ¿no? Ciertas funciones del hombre, de la humanidad, del ser humano, van a ser reemplazadas. Por ejemplo, es un excurso, pero bueno, creo que conviene. Vieron que todavía se sigue diciendo pelotudamente, obviamente con intención polémica, que Da Vinci, Leonardo, que creó el helicóptero, el submarino, la ametralladora y yo qué sé qué. O en su época no se dieron cuenta. No es así. Un Borgia,
los Medici, no jamás hubieran usado eso. ¿Por qué? Porque su mentalidad, che, pero mira, es algo para bombardear a los enemigos por arriba. No, se pelea a espada, somos caballeros. ¿Entiendes? Lo maquinal no lo veían. No es que no entendieron, no sabían, no sé cómo fabricarlo. No estaba en lo que se llama mentalidad. Frente a eso, el concepto de cine, desde Griffith, ya digo, en la Villa Solitaria ya aparece el teléfono, que bueno, ya era 1908, no era algo muy extendido. Y el automóvil, que hacia 1908 nos jodamos, incluso en Estados Unidos debían haber, qué sé yo, se podían contar por cientos. Pero ya en la Villa Solitaria hay algo importante que se va a trasladar a todo el cine y a todo el concepto de cine, que es el uso de la modernidad efectiva pero crítica. Repito, cuando Griffith inventa el cine, crea el cine, mejor dicho, no inventa, crea el cine, en Estados Unidos, creo que en pocos lugares, había teléfono y automóvil. Y dice, el teléfono, cuando quieren llamar en auxilio, la señora esta que se queda sola con el marido, le cortan el cable. El auto, el automóvil con el cual él quiere regresar para hacer, se queda sin nafta. Fijémonos esto. Maravilloso, extraordinario. Lo moderno, lo maquinal, tiene que mostrarse. No es irse a no sé a qué utopía y a no sé a qué lugar. No, esto está. ¿Pero sirve? No. Te pueden cortar el cable o quedarte sin combustible. O sea, que lo incorporan diegéticamente, pero a su vez críticamente. No se escapan a cualquier utopía, cualquier jardín privado, torre de marfil, ¿sí? O mágico, sino que dice, esto está. No, pero me gustaría que no hubiera contaminación ambiental. Sí, pero eso ya está. La revolución industrial no tiene vuelta. ¿Qué podemos hacer? Mostrar, por ejemplo, su limitación frente a las acciones humanas. Es interesante, no les voy a spoilear esta primera película, pero tengo que hacerlo. ¿No? El marido, para volver a casa, es ayudado por una caravana, una carreta de artistas ambulantes e itinerantes. ¿Dónde viene el cine? Viene de esa tradición anterior frente a esta modernidad que existe, no la vamos a ocultar, pero te cortan el cable y te quedas sin combustible. Eso hasta Misión a Marte, de Palma. Está incorporado lo industrial, está incorporada la serialización, el trabajo en serie, pero es transformado mediante el símbolo. Lo contrario del símbolo es la alegoría. La alegoría es una abstracción personificada. Esto es, que alguien representa, aparte de llamarse, qué sé yo, Sara, o no sé, o John, o Juan, representa solamente una cualidad moral, la cobardía, la vileza y todo eso, sin pasar por la primera historia. Otra es la introducción, forzada de elementos extracinematográficos, generalmente los sueños, aunque pueden usarse bien los sueños, o extrapolaciones pictóricas, o elementos mágicos, que por supuesto, claro, estamos en el siglo XXI, aunque ya en el XX pasaba, llaman la atención, porque el truco ahí, el fotográfico, llama la atención. ¿Y por qué? Porque al mismo tiempo nos echa a dormir, porque la alegoría, como dice, mira, esto quiere decir tal cosa. Cambio el símbolo, que hay que buscarlo, a partir de la primera historia, y seguir la primera historia, es más, para mí muy divertido, espero que para ustedes también, pero usamos la cabeza, ¿no? Cambio, si me dan la Estatua de la Libertad para usar un elemento extracinematográfico, la tipa esta está con la antorcha esta y con las leyes de ellos, desde luego, ¿no? Que está iluminando no sé qué código, la Constitución, ¿qué puedo pensar? Aparte que la estatua es una porquería, pero bueno, es esto. O la justicia ciega con la balanza, ¿no? Que a veces más que ciega, ¿no? En fin. Entonces no puedo pensar. Cambio un símbolo, sí. Si Jimmy Stewart al final de La Ventana Indiscreta, cuando ya vimos que es fotógrafo, vimos las cámaras fotográficas, la lente y yo qué sé qué, pone el flash
4, ¿no? Para defenderse momentáneamente del asesino, que él un poco convocó, bueno, ya sabes, ¿no? Y después te tiran por la ventana, ahí está. Eso es un símbolo. No, pues sí. Ahora, ¿qué hizo con la cámara fotográfica esta? Bueno, primero nos explicó que era fotógrafo, la vimos. ¿Dónde sacó la cámara? Y la tenía ahí. Y entonces, le da un uso desplazado. Se convierte, si queremos, en un arma, una luz contra la oscuridad. Y si queremos avanzar un poco más, son 4. O sea, esa luz artificial, no la luz divina o la gracia, ¿no? Esta mecánica, se agota y después te tiran por la ventana. Y si no quieren ver eso, porque no lo van a ver en la primera, yo la primera vez que no la vi estaba viendo a ver qué pasa, o me estaba entreteniendo. Y si no querés ver eso, sí, bueno, qué sé yo, era fotógrafo, viene el otro tipo que lo va a liquidar, ¿qué tiene a mano? Está paralítico además, recuerden, ¿no? Está en una silla de ruedas, paralítico. ¿Qué tiene a mano? Y tiene esto. O sea, no está obligado, como en Tarkovsky con sus levitaciones, ¿sí? Y su música de Bach. ¿No? La gente dice, esto debe ser religioso. Sí, claro, debe ser religioso, es un pastiche religioso. Y es un insulto a la inteligencia, por otro lado, desde luego, ¿no? Porque nos está tomando el pelo, nos está imponiendo una visión religiosa. ¿No? Cosa que yo comparto, pero no lo hagas así. Ya lo sé eso. En cambio, si vemos a Coppola, sí, va a haber diegéticamente un bautismo, qué sé yo, un cura, porque no, hay un bautismo. Pero el religioso, lo que él ve, no está. No está graficado, no te pone música sacra para decir eso, y menos una levitación, por otro lado. ¿Está? Con el Renacimiento, al traer la cultura griega, hasta ese momento Occidente pintaba elementos básicamente, la Edad Media, o antes del Renacimiento, el 300, qué sé yo, Giotto, Cimabue. Bueno, vieron que ahí no hay, solamente hay elementos judeocristianos. A partir del Renacimiento empieza a haber temas paganos, como el extraordinario nacimiento de Venus de Botticelli. Ahí viene un problema. ¿Qué decía? Vieron que el matrimonio Roccatagliata entraba en Roma y veía la Pietà. Entonces uno se preguntaba quién es esta señora y por qué este tipo está ahí medio agonizando. Yo lo que no entendía. Cuando abruptamente en el Renacimiento empieza a conocerse, no pictóricamente, porque pictóricamente, escultóricamente en ese momento no se conocía nada, sino se conocían los mitos o los relatos míticos, esto es los mitologemas, mediante esos libros, esas vitellas que habían llevado los monjes al rajar ante de la degollatina turca. Pero empezaron a conocer. Entonces, con la soberbia, vamos a decir, que tenía el Renacimiento, donde pintaba todo el mundo, y maravilloso, cuando leen el nacimiento de Venus, ¿no? De la espuma del mar, la concha, los cosas que soplan y todo eso, él Botticelli lo pinta. Ahí ya es otra cosa. El matrimonio Roccatagliata, acá en Florencia, dice, che, ¿pero qué es esta mina que está desnuda arriba de una concha, ¿sí? De una espuma, y estos dos tipos que están soplando? ¿Qué carajo es? Ahí se divide ya el entendimiento. Si alguien ya había leído un libro de Artemidoro, no, mirá, es el nacimiento de Venus porque nace del semen, cuando creo que Saturno le corta el pene o los testículos a su padre Urano. Bueno. ¿Y por qué está acá hermoso y estos tipos que soplan? Porque la están guiando hacia Chipre. Pero eso no está en la primera historia. Ahí viene la separación entre alegoría y símbolo. ¿Está claro? ¿Sí? Hay una diferencia con la alegoría del cine. Si esto es así con Botticelli, más allá que se preguntan, che, pero está bien dibujado esto. Qué pintura, no entiendo mucho, pero qué belleza, qué contornos, qué colores. ¿Sí? Cambio la alegoría del cine. ¿Qué carajo vas a hacer vos? ¿Vas a recortar el celuloide o ahora? Ay, mira, esto es bueno. No. La alegoría en cine, como tantas cosas en cine, recordemos la aduana simbólica, precipita, empuja y sintetiza todos los elementos teóricos, estéticos, filosóficos anteriores. ¿Está? Sí, seguro. Eso pasa. ¿No? Que podía rescatarse eso. ¿Sí? Seguro, sí.
Cuando Bergman en Gritos y Susurros, después de una serie de burradas que hace bastante grande, ¿no? La sirvienta la agarra a la criada, a la ama, bueno, a la patrona, y la pone como la Pietà de Miguel Ángel. Eso es un insulto a la inteligencia, ¿no? Créate tus propias imágenes, ¿no? No uses ese tipo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Después la película puede ganar el festival o ser una cosa profunda, que es una pelotudez total y de una obviedad, Reader Digest, aparte de un tratamiento de la mujer, de paso ya que estamos en esta época, terrorífico, ¿no? Horrendo. ¿Por qué? Porque está esa suerte de sanata contemporánea, que lo oscuro, ¿sí? Lo incomprensible, lo raro, es más estético o más profundo. ¿Qué quiere decir profundo? Las películas de Cousteau son profundas, ¿viste? Bajo el mar, submarino. ¿Qué quiere decir profundo? Como decía Paul Valéry, lo más profundo es la piel. Tiene que haber una piel, la primera historia, ¿sí? Esa profundidad que la dará, los huesos, para seguir, no, esa piel. Decimos, ¿vieron? Cuestión de piel. Esa piel tiene, esa superficie de las cosas, tiene, sí, el artista, obviamente también un director de teatro, un poeta, qué sé yo, un coreógrafo, etcétera, etcétera. Pasa de la piel, que sería nuestra primera historia, a una segunda. Pero no vayas agarrando cuadros y música sacra de Bach y otras cosas peores muchas veces para sostener lo que no sos capaz de crear y de representar. ¿Qué es una representación? Representar, es volver a presentar. ¿Y cuál es la presentación anterior? Es la forma, el mitologema, la forma, la figura que ha sido representada. Si vos no representás y volvés a no representás, ¿qué quiere decir? Haces una variante de eso y solamente presentás aquello que ha sido entendido con anterioridad, ¿no? Sos o una persona limitada o generalmente un chapucero. Y como diría Michael Corleone o Michele Corleone, esto es un insulto a nuestra inteligencia. Y trataremos de, por más de los padecimientos que tenemos, de todo tipo, aunque sea conservar la inteligencia en algo como el arte, que es un lujo. Siempre. Es un lujo. No crece en la naturaleza. Todo arte, hasta la jardinería, cuando ordenas eso, todo arte es un lujo. En todo arte modificamos la creación natural. Desde un puente, ¿sí? Desde el fuego, hasta el arte. Desde las cuevas de Altamira a Coppola, el arte es un lujo, ¿no? Es algo que no existe en la naturaleza. No podemos bajar como manzanas o todo eso, no. Es un intento de continuar la creación, incluso para agnósticos. ¿Está claro eso? Entonces esa tarea, desde luego, tiene que ser sostenida, ¿no? Algo que obviamente el cine no puede crear, a diferencia del barroco, a diferencia de antes de la Revolución Industrial. ¿Cuál es? Que no puede tener, trata de que lo tenga, pero no puede tener una comunidad de intereses colectivos. De nuevo, en el Renacimiento, en el Barroco, lo que representaban los artistas, los filósofos, era la creencia, pero no como cuestión de fe, sino como imaginario común. Es lo que Benjamin llamaba el intermediario jerarquizado. Intermediario jerarquizado, podría ser la iglesia, el príncipe, el filósofo, ¿no? En cambio, a partir de la burguesía, el intermediario jerarquizado es reemplazado por el mercado. Che, ¿cuánto hizo este cuadro, esta película, todo eso? ¿Vieron cuando encuentran un cuadro ahí, qué sé yo, empiezan y salió 400 millones de dólares? Nadie dice, che, pero está bien el cuadro ese de Da Vinci, que no creo que sea de él, permítame, es una estampita, es una porquería, ¿no? Pero tiene 400 millones de dólares. Ahora no discuten eso. Es una inversión. Entonces ahí sí al mercado, esto es mío, nuestro, lo llamamos intermediario de jerarquizado. ¿Cuál es la jerarquía que tiene? Incluso el intermediario jerarquizado anteriormente se le podía discutir. Vamos a este ejemplo que siempre damos. ¿Qué es la Capilla Sistina? Si lo bajamos ahí un mimético bajo. Es el Papa Julio II que le dice a Miguel Ángel, che, vení, pintame el techo.
Ahora, Miguel Ángel, no que no pintó, qué sé yo, no, se me ocurrió algo, cuenta algo que lo conocemos todos, obviamente no la forma, ahí está, que lo hace él con el dedo y yo qué sé qué. Miguel Ángel también sabía de teología, no es que estaba aparte. Y Julio II sabía de qué, de pintura. Y eso lo retomamos. Hitchcock y Jack Warner estaban de acuerdo en algo. Los dos sabían de cine y los dos sabían que tenían un enemigo común. ¿Sí? ¿Qué es Hollywood? El clásico. Es una alianza de judíos y católicos contra el mundo WASP, anglosajón y protestante. ¿Sí? ¿No? Entonces tenía precisamente eso bien resuelto, porque tenía ya resuelto previamente quién era el enemigo, quién era el opositor, contra qué estaba hecho. Pero seguir pensando, bueno, tantas cosas, ¿no? Que Warner, o Meyer, o Zanuck, o Fox, bueno, algunos todavía los conocen, Warner, los hermanos, que no entendían lo que estaba haciendo Hitchcock o John Ford, cuando en realidad era una alianza de intereses, ¿no? Y pensaba que el otro contrabandeaba algo, ¿sí? Y que los productores eran tipos con unos cigarros de 4 metros, ¿sí? Ansiosos no sé de qué, que no entendían un carajo. Eso es una pelotudez. Una pelotudez, por supuesto, que nos han hecho creer. La leyenda negra es eso, ¿no? Vieron que los anglosajones, cuando te presentan el Imperio Romano, el Renacimiento, son todos unos degenerados, una basura. Y decís, che, ¿cómo carajo pasaba todo eso? Porque es la leyenda negra. Ni hablar cuando se ponen en la antigüedad. O sea, quieren crear eso. Quieren obturar el pasado. Entonces crearon una leyenda negra. ¿Está claro? Fíjense en un truco, no tenemos tiempo, no nos rajamos. La mujer estaba sometida al Renacimiento. Che, y Lucrecia Borgia, y Catalina Sforza, y esa suerte amante platónica que tenía Miguel Ángel, Vittoria Colonna, pero eran putas. Eran locas, envenenaban a los... Y Juana era histérica. Y Evita es una puta. Tienen un truco, ¿se dan cuenta? Ahora el truco que se lo crea Jones en Birmingham, qué sé yo. ¿Sí? Ahora que lo creamos nosotros en Italia, en Francia, somos unos pelotudos. ¿Está claro? Fíjense el truco que tiene. Si la mujer, desde la Edad Media, para el Renacimiento, o el siglo XIX, tenía poder porque era una bruja, una puta, ¿sí? Una manipuladora. ¿Está claro eso? ¿Sí? Así que la lucha, que es cruel y es mucha, como dice el tango, viene de hace mucho tiempo. Entonces, para entender el cine, para entender en qué mundo estamos, más allá de ese mundo bis que plantea Brian De Palma en todo su cine, hasta este último film que por suerte dominó, esa suerte de esa cosa que no vemos, sino que está fabricado eso, ¿no? Es todo un projecting, eso es algo, una circunstancia, un Dasein, un estado de caída, no literal. El cine por eso la tiene que representar, la caída la tiene que representar mediante un elemento físico. En el cine, toda representación física, si es cine, es también simbólica. ¿Pero por qué utiliza, por ejemplo, los que mi tía Carlota llamaría films de acción? Vea todo films de acción. Kinema es movimiento, cinema, kinema, así que se basa en el movimiento. Así que todo film es un film de acción, salvo esos plomazos, ¿no? Donde uno se duerme. Bueno. ¿Pero por qué las acciones físicas? Porque las acciones físicas representan, como físicamente todos más o menos somos iguales, salvo lamentables excepciones, una acción física, un golpe, una persecución, nos da la sensación mimética de lo que estamos representando. Es obvio desde Homero, cuando al final de la Ilíada luchan Aquiles y Héctor, obviamente Homero empieza y te describe, yo qué sé, por dónde entra la lanza, el cuello, yo qué sé. Pero es obvio que está representando, simbolizando otra cosa. ¿Pero por qué usan lo físico? Porque lo físico es como, ¿cómo decir? El común denominador que todos. ¿Sí? Entonces, una acción mental, espiritual, psíquica. La mejor forma de no alegorizarla y no saber qué cuerno está pasando, cuando generalmente no lo sabe primero el director, ¿no?
es mediante una representación física. Por eso, los así llamados films de acción, o thrillers, o melodramas, ¿no? Los movimientos, las acciones físicas son traducciones simbólicas de reflexiones. Otro es como ciertos directores todavía hoy que ponen a hablar, se hablan de Dios, yo qué sé si existe, y a veces hablan de no sé qué. Ojo, en el cine se puede hablar muchísimo. Muchas de las películas que más amo están llenas de diálogos, pero no decir lo que el espectador tiene que saber. ¿Sí? Está claro eso. ¿No? Puede hablar de cualquier cosa, pero no decir aquello que el espectador tiene que decir. ¿Está claro? Y obviamente fijarse la cuestión de puesta en escena. Perdón, la objetividad de los personajes. ¿No? Como esos films franceses que yo qué sé, viene uno acá a la esquina, son dos boludos y se ponen a hablar de qué sé yo, no sé, de Descartes. Me acuerdo, cuando se estrenó Titanic, bueno, estaba lleno de... ya, no, pero está bien la película, que, sí, está bien, hace la voz. Bueno, pasa en el fútbol, ¿no? Qué buen gol. No, pero acá Messi se equivocó. Bueno, ponete los pantalones cortos, a ver qué haces. Bien. Decía, no, está muy bien la película. Pero los diálogos, ¿no? Los diálogos entre Rose y Jack son un poco elementales. ¿Y Jack quién es? Me decía Elíade. Dumézil. Heidegger. No, es un chico piola que lo queremos, pero pintor. ¿Sí o no? Y Rose, que la madre la tenía sometida y la vendía como una puta. ¿Quién carajo es? ¿Simone Weil? ¿Sí? No. Entonces tienen que hablar como qué. Como esos chicos o esas personas dentro del contexto. ¿Está claro? ¿Sí? Eso nos podemos identificar. Y mediante esos diálogos no simples, sino justificados por la puesta en escena, por la diégesis, qué es este chico, qué es esta mujer, qué es este tipo, todo eso, de ahí se extraen más o menos, no perfecto, ¿no? Diálogos posibles. Aún esos diálogos o esas situaciones tienen que ser, ¿cómo es? Simbólicos. Lo que pasa es que uno pone una, qué sé yo, se pone a recitar a Baudelaire. Obviamente el espectador, que no sabe bien quién es Baudelaire, dice, acá debe pasar algo que no entiendo, pero debe ser muy fino, muy culto. ¿Está claro? ¿Sí? Miren Titanic cuando le enseña a escupir. Yo mismo cuando la vi, estaba bien, ya estaba la puta. ¿Para qué? Hasta que la otra lo escupe a Cal. Ahí está. ¿Se entiende eso? La simbología. También interesante, ahí está, si queremos no ponernos en vivo, sino... Lo escupe, le podía dar un cachetazo, qué sé yo, arañarlo, ¿no? Pero es un elemento líquido. ¿Y dónde estamos? Estamos en el océano. ¿Sí? Si queremos. ¿Está claro eso? ¿Sí? O cuando hacen la primera vez que tienen relaciones, por eso hacer el amor, ¿no? Desde Cortázar eso. Cuando tienen relaciones, Jack se queda medio sin aliento. Entonces Rose le dice, che, ¿qué te pasa? No, ya vas a estar bien. Tú dices, ¿pero cómo perdió el aliento? Después lo vemos trepando, ¿sí? ¿O no? Corriendo por acá, por allí. Si este no tiene tuberculosis, no es asmático, ¿cómo va a ser? Porque le dio nueva vida, le dio el aliento. ¿Está claro eso? Como Scotty en Vértigo, cuando la saca Madeleine, lo que él cree Madeleine, cuando la saca Kim Novak, la nueva vida. ¿Está claro? Pero está justificado por lo otro. Y a veces como misión polémica. Dice, pero ¿cómo? Este tipo... no es asmático, tiene un físico privilegiado. Entonces, ¿cómo es eso? Debe ser otra cosa. Si es otra cosa,